Finalmente llegamos al último video de la parte de demanda. Perdón por el video anterior que fue un poco largo, pero este para compensar va a ser cortito. Como siempre, las preguntas que deberían poder responder antes de ver este video. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? ¿Cuáles son los determinantes de la elasticidad precio de la demanda? Recuerden que no son los mismos de la demanda. De acuerdo con los determinantes, ¿qué esperarían ustedes de la demanda de sal de mesa, que sea relativamente elástica o inelástica? Expliquen por qué. La demanda de insulina de un diabético es inelástica. Expliquen por qué de acuerdo a los determinantes que vimos. ¿Cuál es la expresión que se utiliza para calcular el coeficiente de elasticidad precio de la demanda? ¿Por qué se usan variaciones relativas o porcentajes y no absolutas? Cuando se calculan los porcentajes, ¿con relación a qué valor se hace? Y finalmente, ¿por qué expresamos el valor de la elasticidad precio de la demanda entre barras de valor absoluto? Si ya pudieron resolver estas preguntas, pasamos a lo que sigue. ¿Cuánto puede valer el coeficiente de elasticidad precio de la demanda? Bien, el valor varía entre 0 e infinito, pero curiosamente el valor intermedio entre 0 e infinito en este caso es 1. Si la elasticidad precio de la demanda está entre 0 y 1, se dice que es parcial o relativamente inelástica, lo que implica que la variación porcentual en la cantidad es menor que la variación porcentual en el precio. Por lo tanto, en el caso de que subiera el precio, la reacción, la variación de la cantidad demandada, sería menor proporcionalmente que la del precio y el ingreso del vendedor, lo que es lo mismo que el gasto del comprador, aumentaría. Y ante una baja del precio, como la cantidad variaría en menor proporción que la baja del precio, el ingreso disminuiría. Si la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, se dice que la elasticidad es unitaria e implica que la variación porcentual en la cantidad es exactamente igual que la variación porcentual en el precio, en sentido contrario, claro, porque se cumple la ley de la demanda, y existe una reacción idéntica en la cantidad a la que hubo en el precio, y por lo tanto el ingreso por ventas del vendedor o el gasto del consumidor permanecerían iguales antes y después de la variación del precio. Si la elasticidad precio de la demanda está entre 1 e infinito, significa que la variación porcentual en la cantidad es mayor que la variación porcentual en el precio, con lo cual existe una alta reacción ante una suba de precios, y entonces, como la gente variaría en mayor proporción la cantidad demandada que la variación porcentual en el precio, el ingreso del vendedor disminuiría y ante una baja del precio, como la reacción sería mayor en cantidad, el ingreso del vendedor aumentaría. Existen ciertos casos extremos que son cuando la elasticidad precio de la demanda es igual a 0, que se dice que es total o absolutamente inelástica. Esto implica que ante un cambio relativo del precio la cantidad demandada no cambia. Ese sería el caso de la insulina, por eso es inelástica. Tiene pocos sustitutos próximos y responde a una necesidad vital. Es un medicamento sin el cual no hay vida y por lo tanto los consumidores son totalmente inelásticos. Puede subir o bajar el precio y la cantidad demandada va a ser siempre la misma, la dosis necesaria para sobrevivir. En el caso de la elasticidad precio de la demanda igual a infinito, se denomina total o absolutamente elástica, que implica que la cantidad varía porcentualmente aún en ausencia de cambios de precio o ante cambios insignificantes del precio. En el caso de mi demanda de pintas, recordemos mi curva de demanda. Si el precio era 0, tomaba 8 pintas. Cuando había canilla libre, mi punto de saciedad era 8. Y si el precio era 200, no tomaba ninguna y habíamos sacado los valores intermedios. Recordemos también la fórmula de elasticidad precio de la demanda, variación porcentual en la cantidad sobre variación porcentual en el precio. Y si calculamos, recordemos que la estamos haciendo siempre entre dos puntos, la elasticidad precio de la demanda para la curva de demanda de pintas mías, obtenemos esos valores. Por ejemplo, en el primer caso, el 0,14 surge de una variación en la cantidad demandada de menos 2, de 8 a 6, la variación en la cantidad demandada fue menos 2, y la variación en el precio fue 50. Entonces tendríamos variación en la cantidad 2, variación en el precio 50, pero recuerden que como son variaciones porcentuales, esto se refiere también al precio y a la cantidad promedio. El precio promedio, en este caso entre 0 y 50, es 25 y la cantidad promedio es 7. Si ponemos esos valores en la segunda fórmula de la que vimos al final del video pasado, tenemos 0,14 negativo y lo expresamos entre barra de valor absoluto. Lo mismo entre 50 y 100, que las cantidades son 6 y 4, entre 100 y 150, que las cantidades son 4 y 2, y entre 150 y 200, que las cantidades son 2 y 0.
Si miramos cómo se comporta el ingreso total por ventas es el precio por la cantidad vendida. En el primer caso, cuando el precio es 0 y la cantidad es 8, el ingreso total va a ser 0, porque por más que se consuman 8 unidades, el precio es 0, o sea que no hay ingreso. Lo mismo pasa en el otro extremo, cuando el precio es 200, la cantidad es 0 y por lo tanto el ingreso es 0. Precio por cantidad, 0. Y el ingreso va aumentando en la zona que la demanda es relativamente inelástica, cuando los valores son 0,14 y 0,60, aumenta de 300 a 400 el ingreso por ventas, y a partir de ahí, cuando la elasticidad pasa a ser relativamente elástica, con valores de 1,67 y 5, disminuye a 300 y 0. En particular, en el caso que está recuadrado ahora en rojo, vamos a ver cómo se interpreta este valor económicamente. Si nosotros encontramos un valor menos 0,60, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Entre el precio de 50 y el precio de 100, la elasticidad precio de la demanda vale 0,60 o menos 0,60 entre barras de valor absoluto y es menor que 1. Por lo tanto, es parcialmente inelástica. La interpretación de ese 0,60 es que para un aumento del 1% en el precio, la cantidad demandada disminuye 0,60%. En este caso, porque el precio aumentó de 50 a 100. Si hubiera bajado de 100 a 50, hubiéramos dicho, para una disminución del 1% en el precio, la cantidad demandada aumenta 0,60%. Y finalmente, como la cantidad demandada disminuye en menor proporción que el aumento del precio, el ingreso total por ventas del vendedor aumenta. Cuando tenemos una curva de demanda recta, como mi demanda de pintas, a lo largo de esa demanda existen todos los valores de elasticidad precio de la demanda. Si esto lo hiciéramos punto por punto, o sea, con diferencias infinitesimales entre esos precios que estamos calculando, digamos, entre 200 y 200,1, digamos, la elasticidad precio de la demanda vale infinito en el extremo inferior, 1 en el medio y 0 en el extremo inferior. Y también podemos ver representado el ingreso total en la curva de demanda, por ejemplo. El ingreso total para cuando el precio es 0 y son 8 pintas es 0. Pero cuando entramos... perdón, me había olvidado. Entre 0 y 1 la elasticidad precio de la demanda es relativamente inelástica y entre 1 e infinito es relativamente elástica. Volviendo al ingreso total, si quiero saber cuánto es el ingreso total en el punto está en precio 50 y cantidad 6, como es precio por cantidad, equivale a la superficie del rectángulo. Recuerden que es base por altura, la base es la cantidad que es 6 y la altura es el precio, o sea, cantidad por precio, que es lo mismo que precio por cantidad. El orden de los factores no altera el producto, nos decían en el colegio. En el caso donde el precio es 100 y la cantidad es 4, el área esa representa el ingreso total y si se fijan, el área que está en rosa es más grande que el área que estaba en celeste. La de celeste ocupa 4 cuadraditos y la que está en rosa ocupa 8. Y cuando aumenta el precio a 150, la nueva área queda delimitada por este color verdoso y es 2 por 150. O sea, las áreas que están contenidas en cada punto de la demanda entre los precios y las cantidades representan el ingreso total. O sea que si uno ve una recta demanda y le preguntan qué elasticidad tiene esta curva de demanda, la respuesta sería todas, o preguntar entre qué precio y qué precio. Bien, veamos algunos casos particulares de la demanda. En el caso de que la forma de la demanda fuera una recta horizontal, estaríamos en el caso de una elasticidad precio de la demanda igual a infinito, porque aunque sin que varíe el precio, varía la cantidad. Eso se llama una curva de demanda total o absolutamente elástica. Por otro lado, si la curva de demanda fuera una recta vertical, estaríamos en una elasticidad precio de la demanda igual a 0, porque aunque aumente o baje el precio, la cantidad demandada no varía. Este sería el caso de la insulina que mencionamos antes, y decimos que la elasticidad precio de la demanda es total o absolutamente inelástica. Fíjense que si uno ve eso en la fórmula, en el primer caso, la variación porcentual del precio es 0, porque el precio no varía, por lo tanto cualquier cosa debida a 0 tiende a infinito, por eso decimos que la elasticidad precio de la demanda es infinito. En el segundo caso, lo que no varía es la cantidad, por lo tanto la variación porcentual de la cantidad es 0, y dividida cualquier cosa, eso da 0, y decimos que es absolutamente inelástica.
Bien, otro caso particular es el caso de una curva con elasticidad precio de la demanda unitaria. Eso ocurriría en mi caso de la demanda de cerveza si yo ya tengo decidido cuánta plata voy a gastar cuando voy a tomar cerveza y sea cual sea el precio estoy dispuesto a gastar esa plata. Por ejemplo, si voy a gastar 400 pesos, el ingreso total por ventas del productor nunca va a variar de 400, lo que sí puede variar es el precio, en cuyo caso yo voy a decidir qué cantidad tomar en función de mi disposición a gastar, que son los 400 pesos, y el precio de las pintas. Por ejemplo, si tengo 400 pesos y el precio es 50, tomaría 8 pintas hasta gastar los 400 pesos. Si el precio fuera 133, tomaría 3. Si el precio fuera 100, tomaría 4. Si el precio fuera 200, tomaría 2. Y si el precio fuera 400, tomaría 1. Siempre gastando el mismo precio. Por lo tanto, el ingreso total no varía aunque cambien los precios y es porque estamos en el caso de una curva de demanda unitaria. Eso se vería reflejado en el gráfico, así cada uno de los puntos de precio-cantidad unidos por una línea que en este caso es una hipérbola. De cualquier forma es un caso raro y no vamos a profundizar mucho en eso en este curso. Finalmente, como este es un último video sobre demanda, las preguntas vienen después de terminar y no antes de empezar, y las preguntas que tendrían que poder contestar después de ver este video son las siguientes. ¿Qué rango de valores toma el coeficiente de elasticidad precio de la demanda y cómo se relaciona eso con el ingreso total del vendedor? Interpretar un valor del coeficiente de elasticidad precio de la demanda, en este caso menos 5. ¿Qué valores toma el coeficiente en una curva de demanda recta con pendiente? ¿Cómo se ve reflejado el ingreso total del vendedor en el gráfico en cada punto de la demanda? Dibujar e interpretar tres curvas de demanda, una con elasticidad precio de la demanda igual a 0, otra con elasticidad precio de la demanda igual a infinito y otra con elasticidad precio de la demanda igual a 1. Yo puse 0 ahí, disculpen, pero sería una con valor de elasticidad precio de la demanda igual a 1. Y con esto damos por terminados los videos de demanda y espero que los puedan aprovechar para aprender. Recuerdo lo mismo, no dejen de leer la bibliografía y aprovechen las clases de trabajos prácticos y los foros para sacarse las dudas.